Comenzamos esta nueva hora en ADN Hoy de este 28 de diciembre de 2020 con nuestro próximo invitado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. Harto tema que conversar. ¿Cómo está, Manuel? Buen día. Buenos días, Andrés. Buenos días, Mirna. Un gusto saludarlos nuevamente. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa, Manuel. Bueno, en lo coyuntural, harto ruido provocó esta entrevista que dio el presidente de la CPC, confederación a la que está adscrita la Cámara Nacional de Comercio, Juan Sutil, respecto a no aumentar los días de vacaciones, pese a la experiencia comparada, ¿no? Países que tienen hasta 30 días de vacaciones y empresas puntuales en Chile que están otorgando varias semanas más que el promedio de los chilenos. ¿Cómo lo ve, Manuel? ¿Usted cree que es una buena idea en pro de la productividad y de mejorar el ánimo de las personas? Bueno, esto se habló, Andrés, en algún momento con el famoso proyecto de la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, ahora aumento de las vacaciones, apuntan en la misma dirección ambas iniciativas, que es mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Qué duda cabe que eso es un objetivo muy deseable. A todos nos gustaría tener más días de trabajo, más días de vacaciones y menos horas de trabajo, quiero decir. Pero bien aludes tú, Andrés, ahí en tu pregunta al factor productividad. Si eso se puede medir y se contrasta con el tema de la productividad de los trabajadores, por supuesto que es una medida muy inteligente de adoptar, pero simplemente aumentar los días de vacaciones o reducir la jornada laboral sin que haya este elemento de la productividad es una ineficiencia grave desde el punto de vista económico y que puede afectar a la competitividad de nuestras empresas, a la estabilidad del mercado laboral, en fin, un montón de efectos no deseados de una medida no suficientemente analizada. Pero ha pasado mucho tiempo, Manuel, discutiéndose este tema. Incluso antes de la pandemia y del estallido social estaba el proyecto de 40 horas, algo que quedó por ahí en carpeta, 40 horas a la semana, pero en todo caso parece aún más importante el debatir mayores días de vacaciones. Probablemente no sean proyectos interdependientes. En ese caso, ¿cuál sería el ánimo? ¿Cuál sería el aporte de la CPC y de los empresarios precisamente hacia sus trabajadores, considerando este tipo de iniciativas? Bueno, el aporte, insisto, Andrés, es siempre tratar de propender, buscar la mayor y mejor calidad de vida de los trabajadores. Pues eso es insisto, ya lo dije en la respuesta anterior, es un bien muy digno de ser buscado y conseguido, ¿no? Por parte de los empresarios y de los trabajadores. Habrá que verlo, habrá que ver el tema de la productividad, habrá que analizarlo con cuidado, medirlo y ver cómo estos incentivos ayudan a ese objetivo. Pues si somos más productivos, más competitivos y hacemos mejor las cosas, claro que podemos trabajar menos tiempo y descansar más días al año, etcétera, ¿no? Entonces, hay que contrastar también estas medidas con los momentos coyunturales. Hoy el mercado laboral en Chile pasa por un momento muy delicado, con muchísimo desempleo y con muchísima informalidad laboral, y entonces, claro, este tipo de iniciativas vienen, si no tienen el debido contrapeso de productividad, vienen a significar un gravamen más para el empleador y un desincentivo a la contratación de mano de obra si es que no se mide como estamos conversando, Andrés. Sí, estamos conversando hasta ahora con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. Señor Melero, lo quiero llevar a otro tema, pero vinculado con los hechos de los últimos días, y quiero partir con esa frase que se escuchó por ahí, ¿no? Después de pedir dignidad, terminan en el mall. Toda esta discusión que se instaló de si que los chilenos, ¿no es cierto?, y chilenas, en el fondo, lo que había generado, ¿no?, el estallido, era en respuesta a la idea de pasar casi que a un nuevo sistema, poco menos que el socialismo, versus el deseo de mantener este mismo sistema con modificaciones. Bueno, en fin, es una discusión, usted sabe, larga, que se ha tomado escuelas, debates, Zooms, una serie de espacios, digamos, de conversación a partir de lo que ocurrió el 19 de octubre. Pero el hecho es el 18 de octubre del año pasado, pero el hecho es que los malls se llenaron, sea por el 10%, sea por lo que sea, la gente fue a comprar sus regalos de Navidad. Quisiera preguntarle primero que nada, ¿cómo observa usted esa discusión? Y segundo, por supuesto, lo que dejan estas compras.
Bueno, mira, yo creo que es bien interesante la reflexión que tú haces. Yo también me la he hecho muchas veces, me la hice el 18 de octubre, a partir del 18 de octubre del 19, ¿no? Del 2019. Y todos pensamos en ese momento que tratamos de analizar cuál era la raíz, la razón de ser de ese estallido social, y yo estoy convencido hoy, habiendo pasado ya más de un año, que ese estallido social tuvo su base en una reivindicación de necesidades sociales puntuales de la gente. Mejor salud, mejor educación, mejor Estado, más seguridad, mejor previsión, etcétera. Ese tipo de cosas puntuales, concretas, pero no era, entonces, a mi juicio, un clamor contra el sistema de tratar, bueno, no mayoritariamente, puede que haya habido algunas personas que sí hayan tenido ese objetivo, pero me estoy refiriendo a fenómenos más masivamente, más generalizados. Y entonces no era una protesta contra el sistema, probablemente muchas de esas personas querían que el sistema capitalista o de economía de mercado mejorara, pero no era echar abajo ese modelo, sino que a lo mejor mejorarlo. Y sí buscar la solución de sus problemas puntuales, como estos 4 o 5 temas básicos que estoy mencionando, la prevención, la educación, la salud, en fin. Y eso entonces es la respuesta por la cual la gente no tiene nada contra los malls, o contra el comercio, o contra el consumo. Al revés, disfruta, lo aprovecha, lo lleva a tratar de conseguir una mejor calidad de vida, una mejor acceso a los bienes y servicios que buscan o que necesitan. Y por lo tanto son parte del sistema. Correcto, y desde ese punto de vista, saquemos las cuentas, pues cómo les fue al comercio en estos días que se vieron bien, digamos, con mucha aglomeración, que fue otra de las discusiones, ¿verdad? Porque la verdad es que, dicho sea de paso, permítame el dato, ya que estuve unos días afuera, uno no entendía cómo en un parque nacional que tiene enormes espacios, hay un aforo, le señalo, puntual, en uno que estuve, 25 personas, y resulta que en el mall se veía, pero la gente aglomerada, o sea, la escalera automática, usted comprenderá que es difícil que uno le diga a la persona que va más abajo, oiga, póngase un metito y medio más atrás, porque así es la forma. Pero quiero preguntarle, saquemos cuentas, ¿cómo le fue al comercio? Al comercio le fue bien en un año malo. Recordemos que nuestro PIB sectorial 2020 fue o va a ser menos 6%. Es una caída muy fuerte del PIB del sectorial del comercio. Eso indica que el año, pese a que tuvimos este veranito de San Juan al final, diciembre fue bueno, subió de aproximadamente un 20% la venta en comparación con el mismo mes o hasta donde vamos del mes del año anterior. Que dicho sea de paso, tuvo una baja, supone una baja base de comparación porque fue un mes bastante deficiente el de diciembre del 2019. Pero bueno, dicho esto, yo diría que sí fue una buena Navidad para el comercio, por las mismas razones que tú señalas, Mirna. O sea, la cuota 2 de la AFP, o giro número 2, la cantidad de subsidios que hay dando vueltas, que han puesto el gobierno, la plata también que se había girado en la cuota 1, todo esto significa 20, 30, no sé ya las cifras, $1.000 millones que están dando vueltas, Mirna, y eso está en las manos, en los bolsillos de la gente, y la gente salió a gastarlo, en parte nomás, porque si se lo hubiera gastado todo en consumo, no habría dado abasto el comercio ni el stock para abastecer eso. Una parte, yo recuerdo el primer giro fue más o menos 25% a consumo de bienes no durables, otro 25% a durables, y el otro 50% la gente se dedicó a pagar cuentas y a ahorrarlos, a invertirlos. He visto mucho emprendimiento en mi sector de gente que con estos giros o estos recursos que ha recibido el Estado o ahorros que han tenido por estar confinados, esa plata la ha invertido. Entonces, fue una buena Navidad para el comercio, pero en el contexto del año no ha sido un buen año, y la perspectiva para el 2021 hay que mirarla con extrema cautela, Mirna, porque hay que ver qué pasa con el COVID, qué pasa con la economía. Estos subsidios son por una vez, se agotan o ya se agotaron, y después vamos viendo qué pasa con el empleo y todo lo que hemos estado conversando. Entonces hay que tener cuidado en el análisis. Sí fue una buena Navidad, pero hay que ver cómo viene el 2021 con cautela. Yo no lo veo
pesimista ni optimista, hay que irlo mirando, cómo se desencadenan estos factores que estamos mencionando. Ahora, Manuel Melero, estamos conversando con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Usted decía una buena Navidad. La pregunta es, ¿a qué costo? ¿Por qué se lo digo? Porque los trabajadores del comercio, agrupados en confederaciones como la CONATRACOPS y otras, han dicho que para compensar los fines de semana que no se pudo abrir, obviamente se extendió el horario, pero eso además a ellos les implica un mayor problemática en el traslado, especialmente en sectores alejados de la ciudad, donde han tenido que, lógicamente, trasladarse a más distancias, en horarios más extendidos, y ellos también han tenido una preocupación respecto a su situación sanitaria, además de la clientela que se ha agolpado en los centros comerciales. Por lo tanto, ¿cuál sería el costo de esta mejor Navidad en términos sanitarios? Bueno, Andrés, ojalá que no sea alto. Nosotros tomamos todas las medidas como sector, como Cámara Nacional. Hicimos, tú lo recuerdas, ya a comienzos de noviembre la campaña Nueva Navidad. Habíamos hecho antes, la abrimos seguros en septiembre. El gremio y las empresas del gremio han hecho un esfuerzo grande por aplicar los protocolos sanitarios. Nosotros somos los primeros interesados en eso, somos sector muy regulado, muy fiscalizado. Algunos centros comerciales fueron clausurados por la autoridad en este periodo, recordémoslo, y yo creo que está bien que la autoridad ejerza su rol como tal en este sentido. Ahora, hay un mundo ahí afuera que muchas veces no lo miramos, o no, los medios de comunicación no se hacen cargo, ni las autoridades menos, de toda la informalidad que está en las calles, que ahí hay muchísimo contagio y muchísima propagación del virus. Pero bueno, yo creo que el tema de nuestros trabajadores sí son motivo especial de preocupación. Nosotros como gremio tenemos abiertos siempre mesas de diálogo y de trabajo con ellos. Esta ampliación del horario que tú aludes es un mecanismo legal, está contemplado en la ley permite esto. Yo creo que fue una mala decisión de la autoridad de cerrar los comercios los días, los 2 fines de semana anteriores a la Navidad. Eso hizo que las aglomeraciones aumentaran durante la semana, pese a la extensión horaria. El público hizo un esfuerzo por comprar más temprano, más o menos el 30% de las ventas fueron entre 9 y 11 de la mañana, cosa inédita históricamente. Antiguamente, entre 9 y 11 de la mañana no había nadie en los establecimientos comerciales, ahora había 30% de la compra. Mucho se fue a Internet y muchísima gente, Andrés, anticipó sus compras. Nosotros en la Cámara Nacional tenemos medido que más o menos el 80% de la venta de Navidad ya se había efectuado a fines de noviembre. Recuerda tú que tuvimos 2 Cyber Day grandes, un Black Friday y un Cyber regional. O sea, hubo 4 eventos gigantescos en noviembre que fueron récord de venta. Entonces, todo esto yo te lo reseño porque es un esfuerzo que hizo el gremio por tratar de hacer las cosas bien, pero fue tal la avalancha de los últimos 15 días que este fenómeno que tú aludes es lamentable. Ojalá que no signifique más contagio. Se tomaron las providencias, pero no sé si fue suficiente. Las cifras lo dirán. Y más el tema de las calles con la informalidad desatada tampoco ayuda para nada. Ahora, al COVID. Manuel, desde el punto de vista económico, estamos mirando acá la bolsa electrónica, se quedó ya en 715 pesos el precio del dólar durante la última jornada. Vamos a ver cómo eso se va a ir variando. Esto es lo más bajo que ha estado el dólar prácticamente desde el mismísimo viernes 18 de octubre, cuando también rozaba cifras similares. Ha subido mucho durante estos meses. ¿Cuándo se va a reflejar en el comercio, tanto para la variante electrónica como presencial, este menor precio del dólar para productos importados? Bueno, lo que no le hace bien al comercio, Andrés, es las fluctuaciones muy pronunciadas del precio del dólar, ni hacia arriba ni hacia abajo, porque no alcanzan a internalizarse estas alzas o bajas en los precios, y el comerciante o se come márgenes porque no puede subir los precios en la misma velocidad del alza del dólar, o hace ganancias coyunturales, si el mercado se lo permite, ante una baja. Lo que pasa es que los precios de los productos tienen precios futuros, son contratos de largo plazo, se pactan con mucha antelación. Entonces estas fluctuaciones coyunturales no ayudan ni mucho a la baja ni mucho al alza.
son un dolor de cabeza para el comerciante, porque tiene que estar lidiando con determinadas coberturas que se le dan en un momento que tiene que pagar el dólar. En fin, yo quisiera creer que si para contestar tu pregunta derechamente, que si este precio del dólar queda en 715 por mucho rato o por un buen rato, eso debería traducirse en bajas de precio en los productos finales. Recordemos que el 80% de los productos que vende el comercio son importados, y en ese sentido una buena noticia para los consumidores que el dólar esté a este precio. Sí, conversamos a esta hora con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. Señor Melero, estoy leyendo las noticias internacionales, lo que está pasando en Reino Unido de partida. Estoy viendo acá, por ejemplo, que en el caso de Irlanda del Norte se decretaron 6 semanas completas seguidas de lockdown o de cuarentena total, lo que significa un impacto absoluto para el comercio. Estoy viendo cómo se sigue expandiendo la famosa nueva cepa. Fíjese usted, por ejemplo, que en el caso de Sudáfrica ya llegan a más de 1 millón de infectados y entre tanto, dice, comienzan a aumentar los casos. Usted sabe que esta nueva cepa lo que tiene es que es muy contagiosa. Estoy viendo, por ejemplo, también, perdone que le plantee varios temas, pero es que me parece interesante porque lo que está pasando en el hemisferio norte es lo que nos va a pasar a nosotros de todas maneras, ¿no? A partir de marzo muy probablemente, o quizás antes. Pero bueno, dice acá, Corea del Sur, primeros casos de esta variante, de esta nueva cepa, ¿no es cierto?, que partió en Inglaterra. La pregunta es, ¿cómo ve usted lo que pueda pasar en nuestro país? Porque ya lo conversamos más temprano con el doctor Juan Carlos Said, en términos de que de aquí a que estemos todos vacunados y por lo tanto podamos decir, tenemos inmunidad de rebaño, ya estamos de alguna manera, comillas, protegidos, van a pasar sus buenos meses. Por lo tanto, en este minuto lo que hay que hacer es resguardar, es cuidarse, pero también probablemente la autoridad se vea obligada a tomar medidas más restrictivas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se está preparando el comercio para eso? Bueno, es una preocupación enorme la que desde nuestra parte, Mina, la que tú señalas. Es volver a la pesadilla, es no despertar de ella, ¿no? Pareciera que despertamos unos meses, ahora esto que estamos hablando de la Navidad, pero recordar que el comercio y el turismo lo pasaron extraordinariamente mal durante todo este año. Ya lo decíamos al comienzo de esta conversación, y yo hablaba del veranito de San Juan. Bueno, a lo mejor ni siquiera en marzo, a lo mejor ahora, a comienzos de enero, la autoridad nos vuelve a confinar. Sería un golpe de gracia fatal, total y definitivo para el turismo, que ya no tendría temporada, si es que así sucediera, que no hubiera movilidad de los ciudadanos dentro del país, o que se nos confinara más atrás de la fase 2 a la 1, etc. Nosotros estamos preparados, entre comillas, porque si no nos deja funcionar, la única vía que tiene el comercio es la del comercio electrónico y la de los esenciales, que a eso sí se les permite funcionar. O sea, los esenciales, farmacias, supermercados, centros de salud y parte del delivery van a operar siempre en cualquier situación, incluso en cuarentena. El comercio tradicional, el comercio presencial, ese sí que está extremadamente afectado. Nosotros hemos dicho muchas veces, y a ti te va a parecer un despropósito lo que voy a decir, pero bueno, igual lo voy a decir porque creo firmemente en ello, Mirna, que el comercio debería funcionar en toda época. Todo el comercio, no solo el esencial. Porque ¿qué es esto de esencial y no esencial? Es una discriminación muy arbitraria de unos comercios en contra de otros. ¿Por qué un determinado comercio que es considerado esencial, que vende de todo, puede funcionar, y otro que está ahí al lado, que vende parte de lo que el todo de este que sí funciona, no puede funcionar? Entonces, nosotros hemos postulado que si ese comercio total, todo el comercio, cumple con los protocolos sanitarios, debería ser autorizado a funcionar. Porque así lo hemos hecho, nosotros hemos funcionado muy adecuadamente desde el punto de vista sanitario, salvo este episodio de los últimos 15 días de las aglomeraciones, que fue una avalancha un tanto inevitable, pero ya eso pasó. Espero que nunca más vuelva a ocurrir, espero que no traiga mayores consecuencias, pero de cara al futuro, nuestra aspiración es poder abrir, poder funcionar. Bien, correcto, queremos agradecer al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, esta mañana con nosotros en ADN hoy. Que tenga un buen día, Manuel. Que tenga muy buenos días, gracias, Manuel. Andrés y Mirna, por la invitación, y les deseo un buen 2021, lo mismo que mejoren las cosas.
Lo mismo para usted. Y yo le diría que más que el despropósito, si me parece o no, yo creo que lo que hay que hacer es cuidar que las medidas se cumplan, que las medidas y los protocolos se cumplan al pie de la letra. Yo diría que ahí está la base del cuidado mientras no tenemos todos vacunados y no tengamos esta inmunidad de rebaño que necesitamos tener. Muchas gracias, Manuel. Gracias.